El escritor y político Carlos Alberto Montaner ha muerto a los 80 años de edad en Madrid, España, y con él se va nuestro mejor ensayista político y un líder que logró que los reclamos de libertad del pueblo cubano se escucharan en las cancillerías de medio planeta. Montaner escribió varios libros imprescindibles para entender nuestra tragedia nacional o la realidad hispanoamericana, pero también hizo un notable trabajo como empresario y editor de otros autores tales como Leví Marrero o la colección de la Enciclopedia Cubana. Vamos a conversar sobre su legado. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network y periodista. Gracias, Miguel, por estar acá. Juan. Tenemos a Andrés Reinaldo, director de noticias de América TV. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Pues bien, los tres hemos conocido de cerca a Carlos Alberto Montaner, pero antes de empezar con nuestro criterio, yo quiero empezar con el propio Carlos en ese trabajo que hizo nuestra estación dirigido por Lilo Vilaplana, que fue el capítulo de Leyendas del Exilio sobre la vida de Carlos Alberto Montaner, donde al final se le pregunta cómo se definiría él mismo, ¿no? El propio Carlos. Adelante. Si a mí me dicen cómo te definirías, me definiría como cuidar una posta en la Guerra Fría, pero hacerlo durante toda mi vida exilado. Yo salí a los 18 años de Cuba y tengo 74 años. O sea, toda mi vida, las 4/5 partes de mi vida han transcurrido en el exilio y es la manera natural para mí de existir, que es una existencia precaria de alguna manera, una existencia sin raíces, siempre provisional, pero es la que me tocó vivir. Y de alguna manera estoy agradecido a que haya sido esa y no en Cuba o en una cárcel o en la cárcel grande que es la sociedad cubana. Yo quisiera que Cuba se transformara en una democracia, aunque sea imperfecta, pues todas las democracias son imperfectas, la norteamericana es imperfecta, la francesa, todas son imperfectas, pero no importa, que se pueda corregir y que en esa sociedad tenga el control de sus vidas. Yo quiero una sociedad libre, que decida y donde los funcionarios públicos y los políticos elegidos tengan que darle satisfacciones y explicaciones constantemente a la sociedad en la que viven y para la que viven. Yo quiero que el servicio público efectivamente exista. Y el servicio público es que estén al servicio de la sociedad, no que manden a la sociedad. Muy bien, eso fue hace 6 años ya, increíble. Leyendas del Exilio, un trabajo excepcional. Ya 7 de los entrevistados, fíjate que muy importante ha sido ese trabajo, se han ido. Dice Carlos Alberto que ha sido como cuidar una posta de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Carlos Alberto Montaner, su figura reunía características excepcionales que, gracias a Dios o a sus padres o a la vida que le tocó vivir, cayeron en él. Es decir, en Carlos Alberto Montaner tú encontrabas al ensayista único, profundo, filosófico, con una comprensión de la historia, sobre todo la historia cubana y la historia latinoamericana, como pocos. No sé si Andrés coincide conmigo en eso. Te encuentras también al Carlos Alberto Montaner, escritor, el hombre de las letras, el literato, al Carlos Alberto Montaner, periodista. O sea, uno lee las columnas de Carlos Alberto Montaner hoy, de hace 10, 20 años, y puede notar que está retratando el momento histórico de lo que está pasando. Y también encuentras en Carlos Alberto el político, es decir, él, como mismo ha dicho, dedicó su vida a la libertad, a las causas de la libertad, incluso contra viento y marea y a veces contra la incomprensión. Yo quisiera, Juan Manuel, leer el primer párrafo de su libro, que es excepcional, me erizo, sin ir más lejos, que es su autobiografía, sus memorias, y el primer párrafo de lo que él catalogó como prólogo. Fíjense la agudeza de Carlos Alberto Montaner, prólogo para un epílogo.
dice, llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque la única prueba irrefutable de que hemos vivido. Es la única prueba irrefutable. Si la vida fuera eterna sería otra cosa, muy cercana a las pesadillas. Lo dice Borges en su famosa Milonga, utilizada como uno de los exergos de este libro. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Como al menos hasta ahora es inevitable persistir en esa costumbre, lo más saludable es que no nos sorprenda sin los deberes hechos. Y él los hizo. A ver, antes de continuar, es importante por un tema de actualidad, porque hay las últimas elecciones presidenciales aquí, pues Carlos Alberto ha estado siempre en el epicentro del debate político, a veces, como dijo él, de un lado o de otro, y hay mucha gente recién llegada que no tiene la menor idea de todas las cosas inmensas que hizo Carlos Alberto Montaner, ¿no? Entonces, tú hablaste, está el periodista, está el ensayista, el escritor de ficción, el editor, el político y la persona, ¿no? Andrés Reinaldo, trabajaste con él en el Herald y en Puerto Rico. Su faceta de periodista. Mira, yo diría que Carlos Alberto, obviamente que es un hombre que tenía una comprensión muy cabal del periodismo, es un ensayista que escribía columnas de una manera magistral. Carlos Alberto, la obra de Carlos Alberto, tanto la ensayística como la periodística, que yo la considero parte de su ensayística igual, porque en todas decía que los artículos eran mini ensayos. Claro, porque en todas sus columnas hay más que periodismo. En sus columnas hay reflexión, hay humor, hay cultura, hay profundidad intelectual. Yo te diría que esa obra de Carlos Alberto es una obra que le da, como muy pocas o como ninguna, una unidad narrativa al exilio cubano, desde el 59 hasta la última de hace pocas semanas. Ese es el gran mérito, yo te diría que va a ser la gran importancia de Carlos Alberto como expresión fundamentalmente de esa generación de cubanos que hablábamos hoy, que nació en los 30, en los 40 y que le tocó venir al exilio entre los 20 y los 30 y que es una generación, a mi juicio, fantástica, que hubiera podido hacer de Cuba algo tan grande. Lo hizo en su medida en Miami, en Estados Unidos. Es la generación de cubanos que ha dado grandes científicos, grandes empresarios, desde un presidente de la Coca-Cola hasta eminencias científicas en Harvard, en MIT. Carlos Alberto es esa figura intelectual, pero además con una apertura hacia las nuevas generaciones, con una amplitud de pensamiento. No era un hombre anquilosado, su lección en ese sentido es una lección de constante ayornamiento, constante mirada en el futuro y sobre todo siempre con el amor hacia Cuba, el amor hacia la democracia cubana, sacrificando yo creo tiempo de su obra, esfuerzo de su obra, en iniciativas políticas que fueron singulares en todos estos 60 años. Vamos antes de continuar con el análisis, yo propongo para los más jóvenes, ¿no? Un poco de la historia de Carlos Alberto Montaner, que cuando el castrismo llega al poder tiene 15 años de edad, en enero de 1959, y que a los 16 está luchando abiertamente contra él dice ya que en el 60 era claro que se imponía una dictadura, empieza a luchar con ella, termina en la cárcel, lo quieren fusilar y él en Leyendas del Exilio agradece a quienes lograron primero que se le llevara a una cárcel de menores, de donde protagoniza una fuga que Lilo Vilaplana y Leyendas del Exilio recrean un poco
en lo que vamos a ver a continuación. Adelante. Ahí aparece una persona que yo he escrito alguna vez que realizó 3 milagros. Primero, que no nos mataran. Eso es lo más importante. Segundo, que me juzgaran como un niño, un chiquillo de 17 años. Y tercero, que me pusieran en una cárcel de menor rigor hasta cumplir los 18 años, que era el antiguo Torrens, que se llamaba, en ese momento se llamaba Piti Fajardo. Y ahí Víctor de Yurre consiguió a una persona que era un oficial del ejército rebelde, que si nosotros conseguíamos fugarnos de la cárcel, nos iba a sacar de la finca. Porque Torrens estaba en una finca. Había que fugarse de la celda, había que fugarse de la cárcel y había que fugarse desde el perímetro de esa finca que era muy grande. Y eso todo salió bien. Lo he contado todo en una novela que se llama Perro Mundo, que tiene elementos novelescos. Oye, eso no es contraseña. ¿Qué coño contraseña ni contraseña? Eso es un sigú, tú no sabes qué canta. Hay un sigú. Anda, se ve que eres de La Habana, mi hermano. Un pájaro, un ave. Es la única ave que conozco, ese pollo y me lo como frito o en fricasé. Debe haber sido un pájaro, pero desde allí se veía en donde estaba el jeep que se habían equivocado. Y ahí nos escondió mi tío o mi primo hermano, no sé, primo segundo, Pepe Jesús y Jaume Montaner, con un grupo de anarquistas. Se portaron muy bien, realmente se portaron muy bien. Y es muy interesante porque ese militar castrista, eran los primeros años, que lo ayudó años después, estableció un contacto con él. Yo no sé si él llegó a revelar el nombre públicamente, ¿no? Pero es muy interesante. Cuando regresemos de la pausa, tenemos más de Leyendas del Exilio y quiero hablar entonces de Carlos Alberto, ensayista y editor. O sea, como tú dices, publicando a sus competidores, de alguna manera, que eso es muy interesante y poco común. Volvemos enseguida con este homenaje a Carlos Alberto Montaner. Bueno, continuamos hablando de Carlos Alberto Montaner. ¿Por qué? Bueno, porque su obra, su quehacer lo exige. Es importante que los más jóvenes, y hay un exilio joven, 288.000 cubanos han llegado tan solo en el último año a la Florida o a Estados Unidos, no hablemos de España y de otros lugares, conozcan qué esfuerzos se han hecho. Y aquí hablamos primero de periodista y ahora como ensayista, ¿no? Para mí es el mejor ensayista político que hemos tenido del 59 acá. No voy a entrar en los ensayistas de la República anteriores, eso es otra discusión. Está a la altura de esos grandes ensayistas de la República. Yo te digo que en Montaner se continúa la línea de, vuelvo a repetir, magistral de columnas de Lino Novas Calvo, de Mañach, después aquí, bueno, tuvimos a Tamargo, un gran columnista también. Carlos es una continuidad de eso. Lo que ocurre es que Carlos, por su proyección intelectual y por su posicionamiento en el exilio generacional, tiene un rango tremendo. Carlos Alberto ha influido, o sea, 3 generaciones ya de cubanos, de periodistas cubanos, los ha influido. A mí me influyó. Yo la primera vez que leí una columna de Carlos Alberto Montaner, recién llegado acá en el 80, dije, oh, se puede escribir así, tú sabes, porque te abre un rango de un vehículo. En Cuba no había columna periodística en mi generación, había una columna periodística que hacía Cuchilán, eso, pero todo era propaganda. Mario Cuchilán Sol. Exacto, pero la posibilidad, que es la maravilla de la columna periodística, que te permite reunir ensayo, a veces hasta poesía, ensayo, análisis, testimonio, crónica. Carlos Alberto es el maestro indiscutible de ese género en el periodismo cubano. No solo eso, yo te diría, Carlos Alberto, y quizás por ahí me tachen de lo que sea. Y vuelvo a decir, no quiero decir periodismo cubano, en la literatura cubana. Carlos Alberto para mí es el intelectual cubano, y me sumo a lo que ha dicho Juan Manuel, del año 59 para acá, más importante. Es decir, ahora mismo el exilio
tiene un vacío. Sin duda. Con la partida de Carlos Alberto Montaner. Sin duda. Estuvimos hoy hablando de las obras de Carlos Alberto Montaner desde el punto de vista ensayístico que mencionaba Juan Manuel. Hay muchas. Yo estuve recordando Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que escribió con Plinio Apuleyo y con Álvaro Vargas Llosa. La explicación tan sencilla que él les pone con ellos, y lo escuché muchas veces decir, de que ese germen, ese mal que hay en Latinoamérica, tanto en políticos como en intelectuales, de la victimización, el patrioterismo falso o el nacionalismo, es lo que, primero, es la explicación a mucho tercermundismo que hay. Y segundo, es el germen, el campo fértil para el populismo en América Latina. Y estuve revisando, y con esto concluyo, Juan Manuel, este punto, hace 10 años exactamente, Carlos Alberto Montaner participó en un homenaje que se le hizo, y lo recordamos todo, al profesor Juan Clark, que vino a este canal muchísimas veces y que escribió un libro profundísimo, Cuba, mito y realidad. La ponencia de Carlos Alberto Montaner, que siempre con ese humor que le caracterizaba. Fíjate, falta Carlos Alberto conferencista. También. La ponencia muy interesante, entretenido además. Es un ensayo. Carlos Alberto Montaner toma el micrófono y él, que el humor se le daba con una facilidad tremenda, dice, no se oye el micrófono. Bueno, si me lo tengo que pegar mucho, voy a parecer a Julio Iglesias. Aquello se cayó abajo, rompió el hielo. Y la ponencia que traía Carlos Alberto Montaner era anatomía de ciertas ideas absurdas. Y él va a hacerle un homenaje a Juan Clark, él parte del fenómeno del mito, es decir, de la mentira, de la irrealidad que se crea pareciendo algo que no es. Y entonces él se mete de manera muy sencilla la explicación que da allí sobre el tema del mito en el caso de Cuba. Es decir, el mito de que una revolución parte de un mito fundacional que lleva a la distorsión de la historia que tenemos hasta el día de hoy. Claro. La ausencia de democracia, las raíces de una sociedad torcida, la injusticia social, etcétera, etcétera. Ese fenómeno él planteó allí. ¿Por qué ocurrió esto? Dice él, ¿por qué ocurrió esto del famoso mito fundacional? Y cuando revisa el tema de la apropiación de una imagen, oye, aquello se quedó todo el mundo paralizado de una explicación. Creo que Wenceslao Cruz, a quien tú conoces, Juan Manuel, creo que tomó el video, está por ahí. Es una ponencia magistral. Eso que fue una conferencia, yo creo que es una obra ensayística, una de las tantas que tuvo Carlos Alberto Montaner. Esa ponencia, anatomía de ciertas ideas absurdas, tiene una vigencia tremenda. Además, nos falta decir que creo que es en parte una piedra angular de su éxito y de su alcance, que escribía con una claridad meridiana, aunque el concepto fuera extremadamente difícil. Porque él decía que el que no escribía claro es porque no tenía las ideas claras. Sin duda, eso sin duda. Escribía con una claridad meridiana, aunque el problema fuera complejo, con un encanto lleno de humor y de giros inteligentes. Jorge Luis Borges decía que un escritor lo principal que tenía que tener era encanto. Y Carlos Alberto lo tenía mucho. Y como conferencista igual, era un hombre además curioso, no era un hombre del humor a veces chabacano y explosivo que nos caracteriza. No, era la agudeza, era la agudeza. Era una agudeza, yo te diría, elegante. Era ese humor que no recurre a la mala palabra, que no ofende. Prueba que no de es su cáustico. humor. ¿Cómo conoció a su esposa Linda, con la que estuvo más de 60 años? Era finales de la dictadura de Batista, ponían bombas los del 26 de julio, y estaban en un baile, ponen una bomba y él ve a esta Linda, es una mujer muy atractiva, era una adolescente muy atractiva, con un niño que era su hermanito, y entonces él dice, y yo le tomé la mano, ella me cogió la mano y dice, todavía no me la ha soltado. 60 años después. Aquí vamos a ver cómo lo recrea Lilo en Leyendas del Exilio. Adelante. En el año 57 íbamos al Comodoro Yacht Club, que era una sociedad que tenía
muchos miembros y que además permitía que los muchachos fueran a jugar squash y a bañarse en las piscinas, qué sé yo. Y estaba allí cuando estalló una bomba puesta por el 26 de julio y había una muchachita muy bonita que yo le había echado el ojo con un niñito y estaba llorando porque había mucha gente herida y había mucha gente. Lo que ocurre cuando se pone una bomba, que es una cosa espantosa. Y yo fui a ayudarla. Desde entonces estamos juntos porque nos enamoramos. Teníamos 14 años, pero nos enamoramos y nos casamos a los 16 años. Una cosa realmente sorprendente. Y duró. Por cierto, para que nuestro público sepa, mañana a las 8 de la noche vamos a retransmitir el capítulo Carlos Alberto Montaner, un hombre de palabra, de leyendas del exilio, por este canal. Y por cierto, también hoy que hemos estado hablando mucho de Carlos Alberto, hay que concederle un honor y hay que concederle un rango en el éxito de Carlos Alberto, al apoyo de Linda, a la creación de una familia hermosa. Intelectuales, es decir, Carlos Alberto No, y una Junior, familia unida, es una familia unida, una familia de Gina gente Montaner. que se Linda es quiere, graduada que se de literatura de la Universidad de Miami, ojo. verdaderamente. Tiene un bachelor en literatura. exacto. Gina Montaner, artes. Sí, Gina Montaner escribe como los dioses. Carlos Alberto Montaner Jr., un gran cineasta. director de cine. Yo recuerdo que hace una anécdota muy rápido. En el año 2010, Carlos Alberto Montaner Jr. Hizo un documental que todos recordarán, creo que Cao y yo fuimos juntos. Se llama Los Nietos de la Revolución Cubana. Así es de Y entonces Carlos Alberto Montaner nos invitó allí a Firma Press, a su oficina. Fuimos Juan Manuel y yo a una pequeña premiere a verlo. Y de verdad que yo salí sorprendido. La vigencia de ese documental hoy está. Eso es fruto de Carlos Alberto y Linda. Y, bueno, Gina Montaner, tú lees las columnas de Gina Montaner igual. Carlos Junior fue fotógrafo de algunos de los capítulos de Leyenda. Para los que no lo saben, y yo me voy a atrever a hacer algunas recomendaciones de la obra de Carlos que son importantes. Informe secreto sobre la Revolución Cubana, que es un libro que, como bien me recordaba Miguel, se adaptó y reeditó varias veces, luego como Fidel Castro y la Revolución Cubana, y al final Viaje al Corazón de Cuba. Pero es en esencia el más completo. Ese es un libro que, como la dictadura duró tanto, pues de alguna manera tuvo que... Hay un capítulo ahí que es una muestra de profundidad, de ingenio y de sentido del humor, que se titula ¿Está loco Fidel Castro? Es un capítulo divertido y trágico a la vez. Y un libro que se sale del ámbito cubano, que es Las raíces torcidas de América Latina. Es un gran ensayo sobre por qué a algunos países les ha ido tan mal, dónde están las raíces torcidas de esos fracasos y a qué se deben. Es un libro muy serio. Y yo creo que ese libro, Juan Manuel, perdón la interrupción, ese y Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, esos dos en concreto, lo que pasa es que una respuesta. Es un libro más de batalla. Claro, ¿no? pero ese que acabas de mencionar es una respuesta a aquel libro horroroso que escribió Eduardo Galeano, Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Latina, que el castrismo dura desde... Yo lo tuve que estudiar desde los años 70 o 80, sí. Anda... Y ese libro que acabas de mencionar es vital para la comprensión de lo que ha pasado en nuestro país. En el Manual del Perfecto Idiota, Plinio Apuleyo y Alvarito Vargas Llosa y Carlos se repartieron los temas. Pero lo que es el estilo, lo que dice, yo podía por el estilo rápidamente identificar qué escribió Carlos. Claro. Te garantizo, o además se lo pregunté, el capítulo que es la respuesta a las venas abiertas de América Latina de Galeano, lo escribió Carlos, que se titula La Biblia del Idiota, donde él dice que es una metáfora hemofílica, con ese sentido del humor. Vamos a una pausa, regresamos con este homenaje especial a Carlos. Yo creo que es importante que se conozca el aporte profundo de Carlos Alberto. Primero porque es algo que le molesta al régimen, el régimen lo combatió con furia, lo difamó, le
le lanzó campañas de fusilamiento moral muy grandes, ¿no? Hablamos de Carlos Alberto, periodista, ensayista, y hoy Juan Manuel Salvat, el gran editor del Exilio, de Ediciones Universal, me asombró porque cuando nos recordó que Carlos Alberto también fue editor, tuvo la editorial Playor, que es Plaza Mayor, y donde publicó, solamente haber publicado la enciclopedia cubana, yo no conozco otra enciclopedia cubana, ni siquiera dentro de Cuba. Es una cosa, porque es una fabricación del exilio, claro, que tiene necesidad de reproducir. Oye, los grandes escritores que hay en esa enciclopedia cubana, por temas, cultura, literatura, pintura, historia, geografía. Los 15 tomos que tú lo viviste en Puerto Rico de Leví Marrero. De Leví Marrero. Bueno, en esa enciclopedia cubana, ahí está Lidia Cabrera, ahí está lo mejor de lo mejor. Que antes de que nos desviemos a esa parte, yo quería decirte una cosa de la visión de Carlos Alberto de América Latina. Es una de las visiones más realistas, agudas y cáusticas que hay. Es sus opiniones y su visión de América Latina y lo que escribió sobre América Latina, yo lo pongo en el rango de lo que escribió Carlos Rangel, que por cierto, él me recomendó. Y a mí también, siempre recomendaba el libro. Del buen salvaje al buen revolucionario. A mí me lo recomendó en Puerto Rico. El gran venezolano. Pero también mucho reúne lo que pensaban de América, lo que expresan de América Latina, Octavio Paz, el mismo Vargas Llosa. O sea, él se inscribe en esa línea, Jorge Edwards. Es esa crítica a América Latina, a nuestros errores, a las deficiencias de nuestro nacimiento. En eso Carlos Alberto es una voz que aporta miradas novedosas, que aporta además una razón, porque era un tipo eminentemente racional. Sí. Mira, alguien me dijo hace muchos años, más de 20 años estoy hablando, que Carlos Alberto Montaner era el traductor en alguna época para ciertos círculos norteamericanos que no entendían América Latina. Pero escribió de Estados Unidos también, me acordé ahora de muchísimo, 200 años de gringo, es un gran ensayo que también recomiendo. Y tú te sentabas con Carlos Alberto a hablar de historia de los Estados Unidos y te quedaba frío, te podía dar una cátedra. Él estudió literatura aquí en la Universidad de Miami, sacó un doctorado en España. Un máster primero y después un doctorado. Un máster y un doctorado en España. Y por cierto, la enciclopedia primero la editó en 7 tomos porque Salvat. Y después en 14. Yo tengo y después en 14 tomos. Que dice Salvat que le robó la... No, y no solo eso. Y Salvat, que fue el gran editor del Exilio durante muchos años con Ediciones Universal, nos contó hoy que la primera persona que lo ayudó con el tema del imprenta fue Carlos Alberto Montaner. Yo creo que Salvat anterior a Montaner. Bueno, esa es otra cosa que lo hablamos hoy en la radio y es bueno repetirlo. Era una persona muy generosa con propios y extraños. No conozco a nadie que haya conocido a Carlos Alberto, a quien Carlos Alberto no le hubiera hecho un favor o se hubiera preocupado, le hubiera hecho algo. A mí me los hizo y se los agradezco infinitamente. Bueno, un día yo a alguien que estaba hablando mal de él le dije, oye, fulano está hablando mal de ti. Y me dijo, qué raro, porque yo no le he hecho ningún favor. No, y tú mencionaste hoy en la radio, Juan Manuel, 3 virtudes de Carlos Alberto, de las muchas que tuvo. Que el público, tú que lo conociste mucho más de cerca que nosotros, debería recordárselo. Incluyendo la anécdota que nos hiciste ahí en Madrid, ¿de qué? Al lado de la Real Academia. Hay muchas, ¿no? Bueno, está el tema del sentido del humor de Carlos Alberto, pero antes de eso yo quiero hablar del tema político. Porque eso yo lo viví de cerca. ¿Cuál es el aporte político de Carlos Alberto Montaner a la causa de Cuba? La causa de Cuba, que se traslada al exilio por razones obvias a partir de 1961 sobre todo, pasa por varias etapas. La etapa de la lucha armada, en la que él de alguna manera participa también desde dentro de Cuba, por eso va a la cárcel. Luego, cuando se hace imposible, pues empieza un periodo bastante confuso. Y el aporte de Carlos Alberto Montaner es que logra que las organizaciones políticas del exilio pudieran integrarse
en el panorama internacional. ¿Qué es el panorama internacional? Hay fundamentalmente, los partidos políticos están organizados en el mundo en varias internacionales. Está la Internacional Comunista, la famosa canción de Viva la Internacional. Está la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, la Internacional Liberal, que en Europa es liberal, es centro derecha, no como aquí, y la Internacional Conservadora. Él logró que los partidos políticos que había aquí de la democracia cristiana, José Ignacio Rasco, los socialistas que eran Baloira, él que presidía la Unión Liberal Cubana, los conservadores que podrían ser más Canosa y otros grupos, fueran recibidos en esas internacionales que no permitían partidos políticos en el exilio, porque consideraban que era un enredo, preferían influir dentro de los países. Por primera vez en la historia de la política internacional, esas internacionales admiten, gracias a Carlos Alberto y su poder de disuasión, de convencimiento, reconocer a los partidos cubanos del exilio como partidos legítimos, y Carlos Alberto llega a ser vicepresidente de la Internacional Liberal, que repito es centro derecha en el resto del mundo. Creo que logró que José Ignacio Rasco también lo fuera de la democracia cristiana, y a partir de ahí, por eso el régimen lo combate, porque claro, saca a la oposición de su aislamiento de Miami, claro, New Jersey, y en Europa se convierte en el canciller de los demócratas, de la democracia, además, de los que quieren la democracia para Cuba. En un momento en que tú fuiste también testigo de esa parte desde Cuba, en un momento que coincide con el auge de los movimientos de derechos humanos en Cuba. Que entonces también toda esa proyección se consigue. Y estabas hablando hoy también con mucho acierto de que Carlos Alberto es una de las primeras, si no la voz más fuerte, que se alza aquí en el exilio a favor del movimiento de derechos humanos en Cuba. Que aquí quiero decirte, fíjate, aquí hubo un debate en el exilio porque no se entendía el movimiento pro derechos humanos. Algunos decían que eso eran organizaciones que estaban creadas por renunciar a la lucha armada. Y tramitadas por la violencia. Y que era una oposición fabricada. Sí. Yo recuerdo una anécdota que cuento con tristeza. Yo estaba en La Habana, recién salido de la cárcel, me llama una estación de radio de aquí y yo empiezo a criticar desde mi casa en Cuba al régimen castrista. Y oigo a alguien en la cabina de la radio que dice, déjame hablar con ese muchacho. ¿Y a ti por qué te dejan hablar? Y yo cogí un encabronamiento, como se dice en cubano. Yo dije, no, a mí no me dejan hablar. Yo cuando cuelgue aquí, yo no sé si la policía viene. Si usted quiere, la llama. Entonces, eso refleja esa incomprensión. Carlos fue vanguardia de explicarle al exilio que la lucha por los derechos humanos, que la lucha, como la planteó Bofill, sacó la lucha del clandestinaje a cara descubierta, pacífica, le hacía daño al régimen castrista, y Carlos defendió a Bofill, a Gustavo Arcos, defendió a Payá, cuando aquí mucha gente que hoy lo festeja lo atacaba. Entonces Carlos tuvo una coherencia en eso muy importante, es un aporte a la lucha por la libertad muy importante, porque sin los derechos humanos, sin el movimiento a cara descubierta, hoy tú puedes decir, no han tumbado al castrismo, la lucha armada tampoco, Sí. Ojo, no, y ese mérito es de Carlos. Exacto, y por primera vez la importancia de esa época está en que hay por primera vez se hace una conexión entre política del exilio y oposición cubana en la isla, que esa unión había sido rota desde el principio de la revolución, obviamente, con la represión. El que era opositor en Cuba era milagroso, e incluso ya en los años 80 todavía era una cosa bastante arriesgada. Y había no había una conexión orgánica entre exilio y la isla. Y el movimiento de derechos humanos y ese fenómeno que se da aquí produce esa conexión que existe todavía hoy, a lo que contribuye grandemente. Y déjame decir una ironía y que me desmienta. Hubo un grupo de periodistas liderados por Carlos Alberto Montaner en los periódicos de Miami, en el Herald, que ya aquí escribimos defendiendo, sobre todo en el caso de Gustavo Arcos y de todo lo que sucedió, entre ellos Andrés Reinaldo, que escribió columnas magistrales como Las Arpías, etcétera. Y después
otros la escribieron en inglés y se ganaron el Pulitzer, por cierto. Sí, claro. Diciendo lo que nosotros en español habíamos dicho 3 años antes, ¿no? O más. Porque, y ahí entendimos, ¿no?, que hay dos mundos también, el mundo que habla en inglés y el que habla en español, y que eso es una realidad y que no podemos evitar. Ahora sí, cuando regresemos, hablemos de Carlos como persona y algunas de sus anécdotas y su gran sentido del humor, que me dijo Linda que hasta el último minuto estuvo incluso haciendo chistes, ¿no? Y volvemos. Y ponga el pedazo. Continuamos aquí hablando del legado de Carlos Alberto Montaner y su modestia. Yo quiero hablar de su modestia, y nada mejor lo refleja que cuando nuestro CEO Carlos Vasallo le entrega el premio de Leyendas del Exilio y él considera que en realidad no es tan merecido como se pensaba. Y esto es lo que pasa. Bien, y ahora, en nombre de todos los premiados, va a decir unas palabras evidentemente escritas, que para eso es escritor, el señor Carlos Alberto Montaner. Les agradezco a mis amigos Carlos Vasallo, Miguel Cosío y Marcel Felipe de América TV la deferencia generosa de haberme incluido entre las leyendas del exilio, un honor totalmente inmerecido, y muy especialmente esta oportunidad de presentar la segunda entrega, en la que hay muy buenos amigos que sí merecen ese reconocimiento. Muy bien, ¿no? Wow. Sí, esa es una prueba de modestia. El sentido del humor, que tremendo. Yo empezaba a escribir con errores de sintaxis en periódicos, a veces de ortografía. No, pero él te publicó tu primera columna. Me la publicó. Publicó mi primera columna, yo vivía en Panamá. Y me mandó una nota que era 2 párrafos, que era una lección de qué debe ser una columna. Por ahí la tengo, la voy a buscar. En 2 párrafos te ahorraba 7 cursos en la universidad. Era una cosa increíble, ¿no? ¿Qué se espera de un escritor desconocido, etcétera? Pero bueno, te digo que yo escribía con errores de sintaxis, a veces de ortografía, y estoy en Madrid caminando con él y desembocamos, sin darnos cuenta, en una calle lateral al edificio sede de la Real Academia. Y Carlos me dice, cruza la calle, Cabo. Y yo digo, ¿por qué? Si vamos para acá. Dice, cruza. Digo, ¿pero por qué? Dice, no vaya a ser que te arresten, ¿eh? No vaya a ser que te arresten. Y entonces... Aprovecho la anécdota para preguntarte públicamente, ¿tú sabes por qué tú estás sentado ahí? Sí, claro. No creo que lo sepas muy bien el cuento. Bueno, cuéntame, a ver. Cuando sucede lo de Telemundo, ¿no? A finales del año 2005, principios de 2006, Juan Manuel Cao trabajaba como reportero en la cadena Telemundo. Una exitosa carrera que tenía ahí. Y finalmente, por varias razones, que es otro cuento, sale Juan Manuel de Telemundo. Y me había llamado Gina Montaner, la hija de Carlos Alberto, la hija mayor de Carlos Alberto. Y en esa época Carlos Alberto y yo nos veíamos muy frecuentemente. Y un día me llama y me dice, quiero que vayamos a almorzar. Y escoge un lugar que ya no existe, a final de Miracle Mile, muchos lo recordarán, que se llamaba La Provenzal. Un restaurante francés que queda contra esquina. Quedaba con esquina con Leyún. A la esquina con Leyún. Y entonces Carlos Alberto había estacionado un poco lejos y nos fuimos caminando. Y ustedes recordarán que entonces no existía el Pay by Phone, era con monedita y él no tenía monedita. Y se traba con las moneditas. Y entonces le digo, bueno, dime, yo pensando en las cosas de Cuba, etcétera. Y él me dice, chico, ¿por qué tú no te llevas a Juan Manuel por ahí? Digo, después le tiramos de comer. Muy simpático, siempre decía eso. Voy a echarte de comer, decía. Voy a echarle de comer. Te invitaba a comer, decía, después le echamos de comer. Siempre pagaba, ¿eh? Y siempre. Y me dijo, pero no cometas el error de llevarlo como reportero. Ya eso él lo hizo y tú sabes bien lo que hizo Juan Manuel Cao. Juan Manuel Cao debe ser un presentador de televisión y va a ser un apoyo fundamental para el desarrollo de la televisión. Bueno, dicho y hecho, Juan Manuel entró aquí en el año 2006. Ese mismo año es cuando lo mandamos, o lo mandé allá a Argentina, al gobierno de Fidel Castro, y el reportaje dio la vuelta al mundo.
pero fue Carlos Alberto Montaner el que me recomendó que tú vinieras a esta estación de televisión. A mí y a tantos, ¿no? Carlos siempre estaba haciendo, como tú dices, favores incluso a desconocidos, ¿no? Sí, bueno, a mí me recomendó al Gerald, yo estaba en Puerto Rico. Pero él lo hacía siempre por un bien, y él me, en la búsqueda del bien. Y él me dijo, ¿por qué no te vas a Miami que están abriendo el nuevo Gerald? Y vine y vi a Roberto Suárez y entré al Gerald sin dificultad. Te digo, esa puerta me la abrió Carlos Alberto. Y cuando empecé como columnista del Gerald, esa puerta también me la abrió Carlos Alberto. Porque fue director de las páginas de opinión del Gerald, cuando Gerald era monumental. Y bueno, la anécdota del Gerald hoy no nos va a dar tiempo a hacerla, pero... Bueno, porque terminamos acusados todos por... Eso fue una cosa entre ellos tremenda, nosotros tres, él, tú y yo. Y la anécdota por ahí es maravillosa. alguien me dijo que había encontrado las fotos de... Las tenemos, Nos las publicaron tenemos. como si fuéramos una banda de delincuentes. Y Portada Qué locura, en ¿no? varios medios. Nos llamaba Washington Post, de New York Times. Mi versión de los hechos. Fidel Castro, me manda Miguel Esto es el año 2006. Argentina. Mira eso como he envejecido yo de esa época para acá. O es que buscaron una foto vieja. Y bueno, ya que parezco un mira, presidiario. Crespo estaba también en la lista, ¿no? Y parezco éramos 11, ahí no está ni Nosca Pérez Castellón, que por también cierto, que éramos 11 y le pusieron 10. Miguel me manda a Argentina, yo le pregunto por Hilda Molina, él monta un berrinche y como la cumbre estaba aburrida, todo el mundo le preguntaba que por qué se había molestado conmigo. Y entonces él dijo que él iba a mostrar las pruebas de que yo era un agente de Bush. Y yo llegué aquí y le dije a Carlos Alberto, le dije, Carlos, eso dicho por Fidel, de que va a mostrar papeles, de que yo soy un agente pagado por Bush, julio del eso 2006. es una orden. Bueno, al final terminamos 11 metidos en ese enredo y el argumento era que como habíamos hecho trabajo para Radio y Televisión Martí, que eso era un conflicto de intereses. Mira. Y yo le dije, no es un conflicto de intereses, es una coincidencia de intereses. Conflicto sería que yo escribiera en Granma, ¿no? Mira, es una cosa muy extraña. Esta es la carta, yo la guardo. ¿Cómo se prestó el Gerald y Exacto. cómo se prestó Oscar Corral canallescamente para eso, ¿no? Bueno, déjame, sí. Esta es la carta, digo sí, nada más. Esta es la carta que Carlos Alberto Montaner le mandó a David Landsberg, a quien tú conociste muy bien, y nosotros dos después también, presidente de The Miami Herald. Y Carlos Alberto, después de todo el argumento que da, él plantea la siguiente pregunta, porque Cabo y yo trabajamos en esta empresa y yo... Sí, llamaban para que nos votaran. Menos mal que el jefe estaba involucrado. Y le pregunta a Carlos Alberto a David Landsberg, ¿por qué yo estoy incluido en ese reportaje? Número uno, yo no soy reportero, ni soy empleado de ningún medio de comunicación norteamericano. Evidentemente incluyeron ahí a Carlos Alberto. Fue una operación de la seguridad del Estado, porque recordemos sin duda que yo tuve la suerte de tropezarme que Cuba, 15 días antes, en la mesa redonda, ¿cómo se llamaba? Taladrí, había anunciado Taladrí. ese artículo. Y bajé y le dije aquí Todavía lo guardo. A Pedroso fue, ¿no? Correcto. Le dije, por favor, dame una copia de ese tape. Todavía lo esperé tenemos. con calma y a los 15 días dije, Sí. ¿cómo es que Cuba lo sabía. Que el programa de Fidel Castro anunció 15 días antes Correcto. lo que iba a salir con título y todo en el Herald? fue una operación de la seguridad del Estado con colaboración de la quinta columna de la seguridad del Estado en el nuevo Herald y en el Herald. Seguro, ¿no? Que no es un ataque a la gran cantidad de amigos que están allí. Amigos Vamos a valiosos, una pausa porque pero- si no nos cortan. Aquí también hay cuchillas, ¿eh? Muy bien, recordamos que mañana sábado a las 8 de la noche vamos a transmitir el capítulo de Leyendas del Exilio sobre Carlos Alberto Montaner, que está titulado Un hombre de palabra. Carlos escribió alguna vez que quería que su epitafio fuera una frase sencilla: hice lo que pude. Y bueno, yo creo que sí, que hizo lo que pudo. E hizo mucho más que otros. Hizo mucho más que Hizo otros. mucho más que otros, claro que sí. Una inmensidad su aporte. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Descansen en paz, Carlos Alberto. Un abrazo para toda su familia, para todos los amigos, para la cantidad de personalidades internacionales, desde presidentes, cancilleres, escritores, que están ahora mismo llamando y enviando